Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en el control técnico Franklin Palmar, en la edición y montaje Hasby Díaz. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio, el profesor Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Me acompaña por vía telefónica desde Wisconsin, en Estados Unidos, el profesor Stanley Payne, un eminente autor de libros sobre la historia de España y el fascismo en general. Saludos, doctor Payne. Buenas tardes. Hace algunos años el rey de España, Juan Carlos I, mandó a callar a nuestro presidente Hugo Chávez, una frase emblemática en aquel momento que vino a divulgarse como ¿por qué no te callas? Y eso generó un tremendo impasse diplomático entre España y Venezuela. Pero más allá de ese impasse diplomático, que supongo que en otras circunstancias se hubiese resuelto de forma mucho más sencilla, eso colocó en evidencia la tensa relación que hoy se vive entre España y los países de Hispanoamérica 200 años y después de la independencia. Y una pregunta que pues el común de la gente se hace, pero acudimos a ustedes los historiadores para que nos arrojen alguna luz, es ¿por qué sigue tan tensa aún 200 años? Sobre todo si la comparamos con la relación que, por ejemplo, Gran Bretaña ha tenido con algunas de sus antiguas colonias, que ha sido mucho más amistosa. En los años 80, por ejemplo, Ronald Reagan pues se reunía en términos muy amigables con Margaret Thatcher y con la propia reina Isabel II. No queda ese reconcomio de antiguo colonialismo entre por lo menos Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra, como sí queda entre España e Hispanoamérica. ¿A qué se debe eso? Bueno, primero creo que tenemos que matizar, porque realmente hay muchos altibajos en esto y las relaciones diferentes de España con varios países, dependiendo de las circunstancias. Pero esto es sobre todo por cuestiones políticas o político-económicas, a lo menos en la superficie. En el fondo tal vez que se queda alguna tensión de tipo, digamos, político-cultural o histórico. Ciertamente esto que existía muy fuertemente durante el siglo XIX. Después de la independencia de la gran mayoría de los países hispanoamericanos, había relaciones bastante tensas que empezaron a suavizarse solamente hacia el fin del siglo XIX. Más tarde, después de la democratización de España, después de la muerte de Franco, se creía que se iba a inaugurar entonces una época de buenísimas relaciones, mucha participación de representantes españoles en las varias cumbres o las reuniones políticas económicas, más atendido de parte de los líderes económicos españoles, con inversiones, sobre todo hacia el fin del siglo XX, en varios países hispanoamericanos. Pero sin embargo hay bastantes dificultades por cuestiones sobre todo políticas. Ahora, si en el fondo se queda entonces algún resquemor, algún perjuicio de tipo histórico-cultural, esto también es posible. Pero yo creo que sobre todo por cuestiones políticas y, por ejemplo, con respecto a la Argentina, por cuestiones económicas, por la política del gobierno actual de la Argentina, entonces casi está al borde de confiscar algunas inversiones extranjeras y españolas. Yo creo que, pero sobre todo por estas cuestiones políticas, depende de las relaciones con ciertos países específicos. En cambio, a los españoles normalmente les gusta decir que tenemos buenísimas relaciones con Hispanoamérica, que naturalmente nosotros nos entendemos muy bien con ellos, porque hablamos el mismo idioma y somos esencialmente la misma gente. Así que es bastante frecuente que los españoles se ufanen de esto, diciendo que todo está bien, realmente es nuestra parte del mundo, en que todo el mundo se siente a casa y todo eso. Pero, sin embargo, se trata de exageraciones, porque, por ejemplo, con respecto a la economía de España, sobre todo, está dirigida hacia Europa, hacia la Unión Europea. Y realmente el intercambio económico con Hispanoamérica no es muy grande, es una porción poco más que 10% de la economía española. Hay más intercambio
Madrid o alguna parte de España. Pero entonces surgen estas desavenencias de tipo político, sobre todo. Claro. Ahora, en la sociedad española, ¿qué tanto queda de la arrogancia colonialista? Porque usted ha venido diciendo, bueno, el común de los españoles siente un cierto apego hacia Hispanoamérica, un apego cultural. Pero, claro, la pregunta que desde aquí, desde Hispanoamérica nos hacemos, ¿ese apego es horizontal o siempre como un gran padre que cuida a un pequeño hermano que es Hispanoamérica, una relación de jerarquía colonial? ¿Queda algo de eso en pleno siglo XXI en la mente española? Yo creo que de eso queda muy poco. Existía hasta el tiempo de Franco, digamos, pero con la democratización de España después de la muerte de Franco, y luego también con los grandes cambios culturales, sociales y económicos en España, es que el español actual es muy diferente del español histórico. El español histórico era un tipo bastante arrogante. El español actual realmente no lo es. Y yo no creo que existe, por ejemplo, ningún complejo de superioridad como la que existía por bastantes generaciones con respecto a Hispanoamérica. Esto ya se ha disipado, yo creo, casi completamente. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando a propósito de las relaciones entre España e Hispanoamérica. @Gandrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Converso con el profesor Stanley Payne desde Wisconsin, en Estados Unidos. Stanley Payne es un eminente autor de libros sobre la historia del fascismo y la historia nacional de España, y venimos conversando sobre las relaciones entre España e Iberoamérica. Cuando llega Colón en 1492, profesor Payne, más o menos, ¿cómo es la actitud que el pueblo español empieza a surgir en torno a estos nuevos territorios a partir del siglo XVI en adelante, y cómo fue su evolución hasta el periodo de independencia de Hispanoamérica? Bueno, esto es una pregunta muy extensa, muy difícil de contestar. Y originalmente se iba entonces hacia el oeste, creyendo naturalmente que se iba a aterrizar en China o Japón o algo así, pero luego con tiradas nuevas para conquistar. Y por eso la actitud de parte de los españoles ordinarios, la gente regular, era de una superioridad aplastante de tipo racial, cultural, religioso, todo. En cambio, hay que notar la diferencia en cuanto a la política oficial de la corona de España. La corona de España, por más que 2 siglos, no trató a las regiones diferentes de Hispanoamérica como colonias, sino que eran reinos como una parte de los reinos asociados con la corona de España, con la corona de Castilla. En ese sentido, había entonces una asociación de territorios, técnicamente, teóricamente, más o menos al mismo nivel que, por ejemplo, la corona de Aragón, el reino de Valencia, así, con la corona de España. Y además de parte de la corona también la idea de la protección de los indios, con la promulgación de una serie de leyes muy específicas para tratar de protegerles. Así que era una actitud diferente comparada con algunos otros imperios. Sin embargo, en la práctica, esta política benevolente de parte de la corona de España realmente al nivel local no tenía mucho efecto. Claro. Luego, en el siglo XVIII, con una nueva política de parte de la monarquía, la idea de modernizar la política imperial de España, entonces sí, por primera vez, a mediados del siglo XVIII, se empezó el concepto de colonias y también de una explotación más directa de la economía en varias partes de Hispanoamérica. Claro, cuando surgen... Una evolución de esto, pero realmente a pesar de que no había, por ejemplo, exactamente el mismo tipo de racismo en Hispanoamérica como en Norteamérica, sin embargo fue una actitud bastante dominante de parte de los españoles y también algo resentida por los más o menos españoles establecidos en Hispanoamérica, los llamados criollos,
la gente esencialmente blanca de Hispanoamérica, aunque de origen español, y ellos realmente dirigieron entonces las rebeliones en contra de España en muy gran parte. En el siglo XIX realmente había algo como desconexión entre España e Hispanoamérica en muy gran parte, porque España estaba entonces sumida en guerras civiles o pronunciamientos, dificultades de subdesarrollo económico, inestabilidad política y todo eso, la misma cosa que pasaba también entonces en Hispanoamérica, y por eso realmente no se invertía mucha energía en un esfuerzo para restablecer las relaciones con Hispanoamérica. Esto empezó más hacia el final del siglo XIX, con el primer intento de organizar una que se llamaba una Unión Iberoamericana, 1885, y luego el primer Congreso de Unión Iberoamericana que tuvo lugar en 1913, un año antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y entonces más y más esfuerzos, gestos en esta dirección de parte de los españoles, también reciprocados por los hispanoamericanos igualmente, dependía de los sectores y de los países. Un problema que existía en todo eso es que realmente había dos clases de orientaciones de parte de los españoles hacia el mundo de habla española. Había la orientación de parte de la derecha, realmente que se basaba sobre todo en el tradicionalismo católico, una actitud tradicional y derechista, y la actitud de los liberales, que realmente dio más importancia a la modernización, a las formas liberales y parlamentarias, y la idea de poder, de algún modo, normalmente muy vago, sincronizar el desarrollo moderno de los países de habla española. Pero realmente estas cosas probablemente al nivel práctico no eran tan importantes al fin del siglo XIX o durante una gran parte del siglo XX. Y un paso nuevo empezó con el régimen de Franco, porque el régimen de Franco empezó con su política nueva llamada de la hispanidad, la dirección no política, no militar, la dirección cultural religiosa del mundo de habla española de parte de España. Algo que fue aceptado en parte por algunas minorías derechistas en varios países hispanoamericanos. Eso sí, que había respuesta positiva en algunos sectores, pero solamente en estos sectores. Así que al fin y al cabo, este político realmente no logró mucho éxito. Y en gran parte tuvo que ser cambiado aún antes de la muerte de Franco. En cambio, de vez en cuando ha habido algunas relaciones importantes con respecto a países específicos. En el siglo XX probablemente la relación más importante de un país individual fue la relación entre Franco y Perón de la Argentina entre los años 1945 y 50, porque entonces con el superávit que había en esa época en la economía argentina, Perón proveía a España en una época muy difícil de aislamiento internacional de Franco, con recursos económicos realmente muy importantes en esos años después de la Segunda Guerra Mundial. Eso realmente es un ejemplo especial y normalmente no hemos tenido entonces muchos ejemplos de esta clase. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Me acompaña Stanley Payne. Hoy conversamos a propósito de las relaciones entre España e Hispanoamérica. Profesor Payne, la independencia de la India tuvo simpatizantes en la Gran Bretaña. La independencia de Argelia tuvo simpatizantes en Francia. A partir de 1810, ¿tuvo alguna simpatía la independencia hispanoamericana en España? Que yo sepa, creo que no. Eso fue una época de gran conflicto dentro de España, conflicto político, conflicto cultural. Y aunque con el primer liberalismo
Cádiz, que preparó la primera Constitución moderna española, había un intento directo de incluir a todos los hispanoamericanos dentro de un concepto de ciudadanía española. El porcentaje de representación otorgado a los hispanoamericanos en el Parlamento de Cádiz realmente era tanto ridículo, muy desproporcional, solamente una minoría muy pequeña. Y así, con las divisiones internas dentro de España, cuando las guerras después, los españoles estaban casi totalmente involucrados en sus propias cosas, y lo sorprendente es que no había mucho apoyo, solamente algunos liberales de parte de la opinión de España, pero tampoco había mucha reacción en la opinión española después de la pérdida de la gran mayoría de los países hispanoamericanos. Es que los españoles estaban absortos demasiado en sus propias cosas, con cierto ombliguismo de los españoles en ese momento, así que reacciones había pocas. Claro. ¿Cómo se logró que las Islas Canarias, siendo un territorio de ultramar, y en menor medida las Islas Baleares, que bueno, no están tan lejos, pero tampoco están en la península, cómo se logró que esos territorios sí mantuvieran una identidad española, mientras que México, Argentina, Venezuela, Colombia, etcétera, no lograron preservar la identidad española? ¿Por qué las Islas Canarias no se independizaron o no creció ese sentimiento independentista como sí creció en los países hispanoamericanos? Pues es verdad que entonces estas islas están bastante lejos de España, pero en cambio no tan lejos como Madeira, el caso portugués, o las Azores también para Portugal. Están al menos en ese lado del océano y no están al lado occidental. Así que es diferente. Pero lo que es más importante es que la población allí se compone casi exclusivamente de inmigrantes españoles, y por eso es una población casi 100% española, siempre manteniendo la conexión, y ha absorbido completamente lo que quedaba de la población indígena guanche, como se dice en Canarias. Así que realmente es la identidad tan completamente española de la población. Después de la muerte de Franco, surgió un movimiento cuyo acrónimo fue el MPAIA, el movimiento para la autodeterminación e independencia del archipiélago canadiense, algo así, que también un movimiento un tanto terrorista, pero realmente después de algunos años esto se disipó y desvaneció totalmente. Así que realmente es la identidad española de estos inmigrantes que aunque están lejos de España, no están tan lejos. A lo menos está en ese lado del mar, no están en el otro lado del mar. Claro. ¿Qué imagen de Simón Bolívar se forma en la España contemporánea? ¿Un español común puede saber quién es Simón Bolívar y qué opinión se puede formar de él? Buena pregunta. Yo no sé que estoy exactamente en condiciones de contestar esto. Tendremos que hacer un sondeo entre las opiniones españolas sobre. Yo creo que la opinión, por lo general, que lo que yo me infiero es que es una actitud positiva, que es un héroe de las independencias modernas, héroe patriótico de su país. Es que no hay ninguna inquina, ninguna hostilidad en contra de Bolívar particularmente, pero no lo sé exactamente. Yo creo que es una actitud más positiva que negativa. Claro. Y, por ejemplo, en el mundo universitario español, que normalmente no investiga mucho la historia de otros países, sí siempre hay algún sector dedicado a la historia de los países hispanoamericanos. Así que sí se enseña, no digo para todo universitario, para todo alumno, pero sí se enseña la historia de Latinoamérica, así que hay a lo menos alguna percepción de estas cosas, aunque no sea muy profunda.
Claro, quisiera regresar un momento al periodo de Franco. El gobierno de Lázaro Cárdenas en México envió bastantes subsidios a la República y ayuda militar al gobierno republicano, y de aquí de Hispanoamérica fueron un número considerable de miembros de las brigadas internacionales, y de hecho cuando finalmente cayó Madrid y Barcelona, pues aquí a Hispanoamérica se recibieron muchos inmigrantes con simpatías republicanas. ¿Cómo hizo Franco para mantener buenas relaciones con los países que le estaban dando al ojo a sus enemigos? Bueno, el único país que realmente mostró hostilidad muy directa hacia el régimen de Franco fue México. Y por eso, por mucho tiempo, no había relaciones entre México y Madrid. Estas relaciones se compusieron solamente en alguna parte del régimen de Franco. Y la hostilidad perduraba por mucho tiempo, porque fue un apoyo de parte del gobierno mexicano bastante fuerte, aunque también había un sector de la opinión en México, un sector derechista más conservador, que apoyaba a los franquistas siempre. Y había una división bastante grande dentro de la opinión política en los países hispanoamericanos. Pero los otros países no mostraron esta clase de hostilidad, y algunos gobiernos hispanoamericanos insistieron en mantener buenas relaciones con Franco cuando surgió el ostracismo internacional en el año 45, al fin de la Guerra Mundial. Así que Franco siempre tenía sus amigos y sus apoyos también dentro de Hispanoamérica. Que aparentemente, y usted lo describe mucho en sus libros, Franco era un hombre abrumadoramente pragmático, porque la verdad es que cuesta concebir cómo en el escenario de la Guerra Fría un presidente con fuertes resonancias fascistas pudo mantener relaciones con Cuba, que había sido captada por rebeldes comunistas con apoyo soviético. ¿Cómo fue esa relación hispano-cubana después del triunfo de Fidel Castro? Bueno, se mantenían relaciones nada malas. Surgió un incidente importante en la televisión de La Habana en el segundo año de Castro, cuando entonces alguien, no creo que fuera el propio Castro, sino también alguien en un programa denunciaba directamente a Franco, y el embajador español fue enseguida y entró entonces en la televisión, en el mismo escenario de la televisión, para denunciar al denunciante. Había algunos incidentes de esa clase, pero Franco sabía que Castro era gallego. Franco también era gallego. Castro, el hijo de dos inmigrantes gallegos. La actitud de Franco con respecto a Estados Unidos era bastante compleja, pues en los propios años totalmente antiamericano con respecto a Estados Unidos. Después, inevitablemente, por razones pragmáticas y políticas proamericanas, y cambió también su opinión en gran parte. Tenía una fobia enorme en contra de los masones, pero después de años admitió que tal vez algunos de los masones norteamericanos no estaban mezclados en la política y eran gente bastante buena, que realmente fue un cambio en Franco. Pero quedaba también un poco de esta antipatía con respecto a Estados Unidos. Así que yo creo que no tenía una actitud tan completamente negativa con respecto a Fidel Castro. Por eso Franco siempre pensaba en ambos lados de la cuestión, aunque tenía naturalmente sus preferencias, pero pensaba en ambos casos de la cuestión. Así que no era tan difícil mantener relativamente buenas relaciones con Cuba bajo Castro. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @Geandrade80 es mi Twitter. Converso con el profesor Stanley Payne desde Wisconsin, en Estados Unidos. Stanley Payne es un eminente historiador del fascismo y además de eso la historia nacional de España, y conversamos sobre las relaciones entre España e Hispanoamérica. Profesor Payne, aquí en Hispanoamérica, si bien no es una propuesta muy sustanciosa, sí hay algunos grupos que elevan voz de protesta de que España debe
pagar alguna remuneración a Hispanoamérica por el oro que se extrajo durante 5 siglos. Y bueno, cuando digo oro es metafórico, porque también no solamente el oro, sino bueno, todas las riquezas que hubo en ese proceso de explotación colonial. ¿Usted cree que eso es justo? Y en caso de que sea justo, ¿es viable? ¿Y cómo lo ven los españoles? Bueno, la cuestión de lo que se llama la justicia histórica es enormemente complicada y es casi imposible efectuar la justicia histórica, porque realmente si se puede identificar a algunos criminales históricos, se han muerto todos y no se puede castigar directamente a estos mismos criminales. Entonces, ¿a quiénes se va a multar? ¿A quiénes se va a castigar? Sus herederos, pero sus herederos, la 10ª generación, realmente no parece muy justo ni muy práctica. Y ciertamente el proyecto es inviable porque, como acabo de decir, realmente no hay ningún modo muy práctico de hacer esto. Es una actitud, sin embargo, bastante típica del siglo XXI. Que es el siglo del gran sentido de los sufrimientos de las víctimas, también de gente que realmente no son víctimas, pero sobre todo de las víctimas, y hay una sensibilidad enorme en esto que ha surgido solamente en los últimos 20 años, pero los intentos de lograr justicia histórica realmente normalmente no funcionan. Y en España, después del muerte de Franco, a pesar de toda la represión de Franco, pero con la memoria también de las enormes atrocidades cometidas por los republicanos, se efectuó una amnistía total para todas las cosas antes de la muerte de Franco. Y es lo que ha pasado con la democratización de todos los otros países dictatoriales en casi todas partes del mundo. Realmente hay muy pocos intentos de lograr justicia histórica. Y yo creo que los únicos en que se han hecho esto un poco han sido en ciertos países hispanoamericanos, como en Chile, la Argentina y más recientemente en Guatemala. Claro, bueno, pero también lo que se dice aquí es que no es propiamente un castigo, sino que sencillamente como la riqueza de España ha reposado sobre un expolio, bueno, que lo justo sería que ellos regresen algo. Pues de la misma forma me presumo en que algunos españoles pedirán a Rusia que Rusia devuelva el oro de Moscú. Sí. No por castigo propiamente, sino sencillamente porque se llevaron algo que era oriundo de acá y bueno, es hora de devolverlo. Pero supongo que aún así es una propuesta inviable y complicada, porque ¿cómo se harán los cálculos, no? Sí. Sí. Incalculable y realmente el valor en términos actuales sería también enorme. Claro. Profesor Stanley Payne, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Un placer. Gracias a Javi Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina en la dirección y quienes habla, Gabriel Andrade estuvo en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter.